Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, qué bendición poder llegar a sus hogares. Ya iniciamos con el estudio del libro de Proverbios. En Proverbios 3, el título es Exhortación a la obediencia. Si nosotros vamos a estudiar qué es lo que Proverbios quería para nosotros, es que nosotros tuviéramos sabiduría. En cada capítulo podemos encontrar consejos para nuestro día a día, para nuestra forma de actuar, para nuestra forma de conducirnos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de comer. Y en este capítulo nos invita a ser obedientes. Y es uno de los pasajes que más cosas buenas le podemos extraer, ¿verdad? Más sabiduría podemos absorber. Cuando vamos a estudiar el libro de Proverbios en general, habla o nos explica que Salomón, cuando escribió estos proverbios, él nos estaba transmitiendo su sabiduría, su consejo. Él quería que nosotros fuéramos sabios. Entonces, vamos a estar estudiando el capítulo 3. Vamos a irle, ahí tenga listo usted su Biblia, y vamos a ir leyendo de poco en poco. Vamos a iniciar leyendo del 3, el capítulo 3 del 1 al 4, y dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y de paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas cada día. En cada estudio que realizamos, Señor, tú te mueves para abrir nuestro entendimiento, para que tengamos ese conocimiento a través de tus escrituras. Te damos gracias porque a través de tu palabra podemos buscarte a ti, honrarte a ti en todo momento. Y como dice tu palabra, al buscar mantener tu ley en nuestro corazón, al vivir bajo tus leyes, tú nos vas a bendecir y tú nos vas a dar ese entendimiento para el actuar día a día. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo, cuando inicia, nos habla de la ley, pero nos habla de una forma con identidad. Quiere decir que se nos recuerda nuestra posición de hijos, ¿verdad? Hijo mío, no te olvides de mi ley. Cuando vamos a la Biblia, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y eso está en Proverbios 1:7. Entonces, si nosotros queremos tener sabiduría, debemos de tener temor a Jehová. Pero temor no es de miedo, sino temor de reverencia, de respeto, de tenerlo a Él presente. Si vemos en estos versículos que
que acabamos de leer nos habla de que al guardar los mandamientos vamos a tener largura de días. Y luego dice que nunca nos apartemos de la misericordia y la verdad, y que vamos a hallar gracia delante de Dios. Podemos ver a través de estas citas que tenemos que estar bajo la guianza del Señor cada día, que Él nos guíe a través de su palabra, que Él nos guíe a través de los actos que nosotros hagamos, que sean buenas acciones, que vivamos nosotros conforme a la obediencia de Dios cada día. Y miren que no nos lo está diciendo como que fuera un mandato, sino nos está diciendo como que fuera un consejo, porque un mandato es una orden, ¿verdad? Es como que dijeran, lee la Biblia todos los días, es un mandato, pero sí nos dice, no se olviden de leer la Biblia, mediten en ella, busquen al Señor, es diferente. Y esa es una de las formas que tiene este libro. Ahora, vamos a leer del 5 al 8 y dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Amén. Si nos vamos acá en estos versículos que acabamos de leer, nos pide o nos dice, ¿verdad?, que es muy importante la sabiduría en nuestra vida. La sabiduría es la que nos va a guiar en nuestros caminos. Pero aparte, muchas veces confundimos la sabiduría con el conocimiento. El conocimiento, por ejemplo, de un tema, ¿verdad? Yo sé, vamos a poner un ejemplo, yo sé mucho de leyes, de códigos, de los incisos que han actualizado. Eso es un conocimiento. También puede ser, yo tengo un conocimiento de medidas, de recetas. Yo tengo un conocimiento de cómo inyectar, cómo poner suero. Eso es un conocimiento, pero la sabiduría nos hace ver más allá. La sabiduría va acompañada de el discernimiento, de saber cuando estoy fallándole a Dios sin necesidad que me lo digan. Cuando tengo que tomar una decisión y voy a tener esa sabiduría. La sabiduría nos va a ayudar a tomar decisiones, pero no va a ser, por ejemplo, me voy a cruzar la calle porque no viene ningún carro, ¿verdad? Ese es como algo lógico, digamos. Pero muchas veces lo vamos a poner así. Uno va pensando otras cosas, otras situaciones y se cruza la calle sin ver, y no es que no sepa cruzar la calle o que no tenga el conocimiento de que hay que ver para los dos lados y luego cruzarse, no. Es que mi mente está en otro lado. Mis pensamientos están en otra situación. Si tengo un problema, si tengo, por ejemplo, un familiar enfermo, yo voy pensando otras cosas y no voy consciente o no estoy consciente de las acciones que estoy realizando. Entonces, ahí la sabiduría va a llegar a mí. Va a decir, tenés que concentrarte en algo, ¿verdad? No podés solo atravesarte una calle, por ejemplo. Es solo un ejemplo. También
nos dice que muchas veces nosotros con nuestro conocimiento pensamos que lo que estamos haciendo está bien. Entonces, muchas veces cuando vemos, por ejemplo, es que yo tengo, por ejemplo, yo tengo sabiduría, pero sigo haciendo cosas que me alejan del Señor. Yo tengo sabiduría, pero sigo, por ejemplo, siendo altanero, siendo orgulloso. Entonces, aunque yo tenga ese conocimiento, aunque yo crea que soy sabio, estoy alejado del Señor, porque me estoy apartando de Él. Cuando vamos a la palabra, Él nos pone ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en el 8 dice, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. ¿Qué significa? Que el Señor nos va a dar ese refugio y ese descanso, aún en la situación que nosotros estemos pasando, o que pensemos, ¿verdad?, que es muy difícil, o que estamos pasando algo que pensamos que no tiene solución, pero el Señor va a ser nuestro refugio. El Señor va a estar alrededor de nosotros, guardándonos y cubriéndonos. Tal vez pensamos, ¿verdad?, que teniendo el conocimiento, es que, por ejemplo, ¿verdad?, yo conozco la Biblia. Esa cita yo me la sé, pero no tenemos ese entendimiento, ese discernimiento, y a veces no le damos la acción que necesita la palabra, porque las promesas del Señor están para nosotros, pero nosotros no le damos vida a esa palabra. Decimos, es que la palabra penetra a lo más profundo, pero a nosotros se nos olvida cuando estamos pasando situaciones difíciles. Y si ustedes se dan cuenta, dice que tenemos que tener ese temor a Jehová, pero nos tenemos que apartar del mal. Si en nuestra vida hay algo que nos aleja del Señor, que nos aleja de tener ese respeto, esa comunión con Dios, esa perseverancia, que nos aleja de buscar ese entendimiento, nos tenemos que apartar, porque no vamos a crecer espiritualmente, porque no nos apartamos del mal. A veces puede ser un amigo, un familiar, un conocido, el trabajo, darle prioridad a otras cosas, nuestro orgullo, mi ego. Eso me puede apartar del mal. Eso me puede apartar de la sabiduría de Dios. Entonces yo tengo que revisarme cada día para poder apartar el mal. Hay gente que es sabia, pero es, como dice aquí, en su propia opinión. O sea, ellos o a veces humanamente nos creemos sabios, nos creemos inteligentes, incluso mejores que otros, pero a veces no tenemos ese entendimiento para poder apartarnos del mal, para poder buscar la obediencia. Sigamos con la lectura y vamos a leer del 9 al 12. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. La sabiduría nos va a traer paz, nos va a traer entendimiento, nos va a traer
alegría, porque cuando uno es sabio va a tomar buenas decisiones. Aquí está hablando de lo que es, si vamos al 9 y al 10, está hablando de lo que es material, ¿verdad? O sea, le tenemos que rendir al Señor nuestros bienes, nuestro dinero, pero ahí también va el tiempo, va el conocimiento, porque a veces sabemos, pero no lo queremos usar para Dios. No le queremos entregar ciertas áreas de nuestra vida o de nuestro dinero a Dios. Y dice en el 10, serán llenos nuestros graneros y con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Quiere decir que había en alguien que es obediente va a haber provisión. Muchas veces confundimos la provisión y la abundancia con que tengamos un montón, o que nuestra cuenta en el banco esté llenísima, que nuestra tarjeta o nuestro dinero físico, ¿verdad? Tenga yo miles de quetzales. Y eso no es la abundancia que el Señor quiere para nuestra vida. La abundancia que el Señor quiere es que en medio de la abundancia tengamos paz. En medio de la escasez tengamos paz. En medio de la enfermedad tengamos paz y busquemos al Señor. Yo hablaba con alguien y hablábamos por una enfermedad. Entonces yo le decía, es que el Señor no me saca de esto, ¿verdad? Y yo le decía, pero es que aún en medio de eso, el Señor se ha manifestado, porque yo le decía, porque tiene, por ejemplo, tiene la provisión para la medicina, tiene una persona que lo cuida, su familia lo está apoyando. Y esa es la abundancia del Señor, porque hay personas que están en el hospital, hay personas que por una enfermedad, ¿verdad?, los sacan a la calle, ya no lo quieren en su casa, ya no los quieren cuidar. Y esa es la abundancia. La abundancia y el agradecimiento viene del corazón, viene de la sabiduría. Como yo les decía aquel día en un servicio de damas, aún en medio de la situación, podemos ver, por ejemplo, si es de provisión, que no tengo, que no me alcanza, aún en medio de eso, el Señor se mueve y tenemos provisión. Y tal vez lo vemos, ay, es que solo tengo huevitos y frijoles, o solo tengo huevitos y chirmolito, o solo tengo frijolitos y arroz, pero esa es provisión. Y ahí es donde debemos de ser agradecidos. Y en ese momento decirle, gracias Señor, porque puedo sentarme en paz a comer esta provisión que has dado. Muchas veces hemos escuchado la parábola o el ejemplo que Jesús daba del hombre necio y del hombre sabio, ¿verdad? Entonces el hombre sabio dice que construye su casa sobre la roca. Muchas veces nosotros nos afanamos más o corremos más por las cosas del mundo y no por las cosas de Dios. Somos excelentes en nuestro trabajo, pero no cuando trabajamos para Dios. Somos el mejor trabajador, ¿verdad? Como hacen en algunos lugares, el trabajador de la semana porque llegó a la meta, porque fue el que vino más temprano, pero para Dios no. Somos excelentes trabajadores, el no secular, pero malos trabajadores para Dios. Porque nos conformamos con el así que se vaya. Dios sabe que es de corazón y sabe, debería de ser lo excelente para Dios. Voy a dar mi clase y lo voy a dar excelente. Me voy a preparar desde que me avisaron, ¿verdad?, que me tocaba
el privilegio de dar la clase, voy a pensar en una actividad, voy a proponerme que a los niños el Señor les hable a través de mi lección, a través de mi juego. Entonces, eso es trabajar excelente para Dios. Pero a veces en nuestra inteligencia buscamos lo secular, ¿verdad? O buscamos donde me miren y no hacemos un trabajo con sabiduría. Si nos vamos al 11 y 12, dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Dios, ni te fatigues de su corrección. A ninguno de nosotros nos gusta ser corregidos, ¿verdad? A ninguno, a nadie le gusta que lo estén regañando o que le estén diciendo lo que está haciendo mal. Pero en el 12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Este versículo nos sigue hablando de identidad con Dios, de que Dios es nuestro Padre y nosotros somos hijos. Muchas veces el Señor nos va a hablar cuando estamos haciendo algo mal. Y tal vez nosotros ni hemos dicho nada o estoy haciendo las cosas escondidas y de repente, ¿verdad? Puede ser en una alabanza, en una adoración, en un tiempo de oración, a través de revelación, a través de profecía, a través de la palabra, a través de una prédica. El Señor, yo le llamo, el Señor nos jala las orejas, ¿verdad? O el Señor nos mueve para quitarnos las cosas que a Él no le agradan. Y a nosotros humanamente no nos gusta, ¿verdad? No nos gusta ser corregidos, porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Porque podemos decir: yo lo estoy haciendo bien, y no lo estamos haciendo bien. Podemos caer en nuestra necesidad de decir: es que así me hizo Dios. No, debemos de cambiar. Es que ese es mi carácter. No, debemos de cambiar. Debemos de cambiar, porque el Señor nos va a corregir y nos va a corregir de diferentes maneras, no de la misma forma. A veces nos va a quitar lo que más nos gusta. A veces nos va a llamar la atención con aquella delicadeza, ¿verdad? Hijo, como empezaba aquí: hijo, no te olvides de mis promesas. Hijo, haz lo correcto, sé obediente. Pero nosotros en nuestra humanidad: ay, Dios ya quiere que yo sea perfecto. Y no, debemos de dejar que el Señor trabaje en nuestra vida. Debemos de dejar que Él de verdad quite todo lo que a Él no le agrada, para que podamos verle a Él cara a cara. Sigamos con la lectura y vamos del 13 al 18. Y dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Todo lo que puede desear no puede ser comparado con ella. Largura de días está en su mano derecha, y sus riquezas y honra en la izquierda. Sus caminos son caminos deleitosos, y sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Aquí este capítulo habla exactamente de la sabiduría. Y cuando dice hombre, no quiere decir solo el hombre, ¿verdad? Sino que es para los dos, hombre y mujer. Cuando se tiene sabiduría,
vamos a hacer, la sabiduría nos va a hacer fuertes, nos va a hacer buenos en las cosas que hagamos. Si ustedes se daban cuenta, dice en el versículo 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. No sé si ustedes se acuerdan de José. Dice que José lo que él, cuando él trabajaba, todo prosperaba. Él tenía esa sabiduría de Dios. La sabiduría la podemos tener como un arma. La podemos tener como una riqueza. La podemos tener como que es mejor que el oro y la plata, que las perlas preciosas. No hay nada que se compare a ella. Porque la sabiduría nos va a llevar a ser personas diferentes, a que podamos tener ese discernimiento, que podamos ser inteligentes. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que hay personas que son muy buenas para los negocios y que emprenden y que salen adelante, y dice uno, ay no, yo no podría ser. Yo conocí a una señora que ella se encargaba de ir a abrir tortillerías donde no había. Ella alquilaba su localito, llevaba su comal. De primero llevaba un comal chiquito y ella empezaba. Y una vez que yo hablaba con ella y le decía, ¿y a usted no le da miedo que no le vaya bien? No, me dice, yo trato bien a los clientes, yo voy a abrir. Había abierto muchas tortillerías por acá donde nosotros vivimos y ese era su trabajo. Y miren, trabajaba, hacía clientela por, dependiendo, a veces por 3 meses, a veces por 6 meses. Y luego ella vendía el derecho a esa tortillería. Y yo le decía, ¿y de verdad le sale? Sí, me dice. Y ella vendía ese derecho y de eso vivía ella. Y dice, es que no toda la gente puede abrir un negocio. Entonces hay gente que quiere solo llegar y tener ya el negocio, y esa es mi parte. Y miren, y cuando yo la conocí aquí por donde nosotros vivimos, ella abrió 3 tortillerías y de ahí se fue a otra colonia. Y dice uno, es sabia en lo que hace, ¿verdad? Es sabia y eso le da riqueza, ¿verdad? Eso le daba ganancia. Y cuando vemos que dice que la sabiduría es un árbol y que todos quieren la sabiduría, hasta en lo secular, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo tengo una amiga que es directora y ella me decía, mira, es que hay que hacerle el examen de inteligencia a nuestros hijos, y si son, si tienen un porcentaje alto, hay que ponerlos en lugares especializados, porque aquí en Guatemala queremos levantar algo así como para superdotados. Y yo le decía, todos somos inteligentes en nuestras diferentes áreas, pero la gente busca ese conocimiento, la gente quiere sabiduría. Pero ¿qué pasa? La sabiduría solo va a venir de Dios. En la última parte dice, y bienaventurados son los que la retienen. O sea que cada uno tiene digamos, una dosis o una cantidad de sabiduría, pero solo conforme nosotros busquemos la sabiduría de Dios, vamos a mantener y retener esa sabiduría, porque podemos tener muchos conocimientos, pero no el entendimiento.
Ahora, vamos a leer del 19 al 26. Y dice así: Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Y con su ciencia los abismos fueron divididos y destilaban rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten esas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente, y tu pie no tropezará, porque cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la rutina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y Él preservará tu pie de caer preso. Acá nos explica en los primeros 2 versículos que leímos que Dios hizo la tierra y nos hizo a nosotros, hizo cada una de las cosas que existen, y que Él separó, y que Él solo con su voz, ¿verdad?, hizo la tierra, que Él afirmó todo y con Él, a través de Él, nosotros vamos a recibir esa sabiduría. También muchas veces confundimos la sabiduría con inteligencia, pero la inteligencia son los conocimientos. Hay personas que son, incluso en psicología, hay diferentes tipos de inteligencias, ¿verdad? Está la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia verbal. Si no estoy mal, está la inteligencia musical. ¿Qué significa esto? Que hay unas personas que son muy buenas para los problemas de matemáticas, para resolver problemas matemáticos, de lógica, de problemas de física fundamental. Hay otros que son muy buenos para hablar. Hay otros que tienen esa inteligencia que todo se les queda, ¿verdad? Leen y se les queda hasta la coma, el punto donde iba. Y hay otros que es musical, hay otros que es de deportes. Cada uno tiene la inteligencia, y la inteligencia va ligada con el conocimiento terrenal. Pero la sabiduría es más allá del conocimiento terrenal. Muchas veces, es que es inteligente, pero a veces es el Señor que nos ha dado esa sabiduría. Tenemos que tener claro que es diferente sabiduría que ser inteligente, que es diferente el conocimiento que el entendimiento, para que no venga alguien y nos haga dudar, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, a veces cuando ya los jóvenes empiezan a ver qué filosofía, qué esto, qué el otro, ya empiezan a dudar de la existencia de Dios, a dudar si el Señor les puede dar esa sabiduría que ellos necesitan. Podemos ver que aquí vuelve a hablar de la ley. En los versículos que leímos, dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás en tus caminos confiadamente. Nos vuelve a decir que es importante la ley, que es importante el consejo, que debemos de buscar agradar al Señor en cada una de los actos que hagamos. Y aquí en estos versículos se vuelve como a decir, ¿verdad? Guarda la ley, guarda mis mandamientos.
átalas, que sea algo hermoso, ¿verdad? Que tengas en el cuello mi palabra. Tu pie no va a tropezar porque vas a tener ese entendimiento, porque no vas a tener temor. Cada una de esas palabras las tenemos que atar a nosotros y vivir conforme a la palabra del Señor. Del 27 al 35 dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia, y los sabios heredarán honra, mas los necios verán la ignorancia. Cuando vamos a estos últimos versículos, pensamos que el Señor es muy fuerte. Ay, no, porque dice: ¿cómo el Señor puede decir eso, verdad? Pero hay algo bien importante donde dice que debemos de ser, no debemos de negar un favor, no debemos de decir a ver si lo puedo hacer, y tal vez sí lo puedo hacer, ¿verdad? Tal vez una vecina, ¿verdad? No tendrá un poquito de frijol que me regales, que no tengo. Y decir: ay, no, yo estoy igual, no tengo, y tal vez sí tenemos, ¿verdad?, para compartir. No tenemos que tener esa maldad en nuestro corazón para herir a otra persona. A veces con nuestras palabras, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad? Con el ego, con ser unas personas prepotentes, herimos a otros sin razón. Ay, no, yo no le hablo porque anda tomado, ¿verdad? Ay, no, ni lo saludo porque es mundano. No, debemos de enseñarle con amor. No debemos envidiar al hombre injusto. Y aquí, por ejemplo, decimos: ay, los narcos, ¿verdad? Tanto dinero que tienen, qué carrazos en los que andan, qué casotas. Pero no tenemos que hacer eso, porque ellos no van a tener paz. O en Guatemala con la corrupción, ¿verdad? No van a tener paz los que han sido corruptos, porque es parte de que no siguieron el camino de la sabiduría, de que no siguieron el camino de la verdad, el camino del Señor, porque prefirieron hacer su riqueza de una forma que no honra al Señor, y eso no nos va a traer paz. ¿Cómo podemos, o qué nos va a dejar este versículo como conclusión? Que es muy importante la sabiduría divina. Que es bueno ser inteligentes y tener conocimientos, sí, pero la sabiduría divina, ese entendimiento, solo nos lo da el Señor. ¿Cómo podemos nosotros estar en paz, vivir bajo los estatutos que el Señor ha dejado? Solo meditando en Él de día y de noche, solo buscando su palabra, solo buscando agradarle a Él. Vivir bajo esa posición de hijo de Dios, en donde esté. Que mi vida, que mis acciones sean para honrar al Señor, ya sea mi trabajo, mi casa, con mi familia, donde yo esté, que pueda honrar a Dios.
y que tenga esa comunión personal con el Señor. Que quite de mí cosas que a Él no le agradan, que quite de mí lo que a Él no le gusta. ¿Cómo lo voy a hacer? Con ese entendimiento y esa sabiduría. Amén. Padre, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es buena con nosotros, Señor. Cada día podemos ver un nuevo día y cada día tú nos muestras esa misericordia hacia nuestra vida. Permítenos hoy, Señor, que esta palabra se enraíce en nuestra mente y nuestro corazón para que pueda dar un fruto, Señor, para que nos transforme, para que nos cambie, para que podamos buscar esa sabiduría divina, que podamos trabajar con excelencia para ti. Te damos gracias, Padre, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.